Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo. Voy a compartir con ustedes un tutorial que tiene que ver con la creación y el diseño de tablas en Microsoft Word, prácticamente porque es algo que me han consultado y me pareció bueno poder compartirlo con otros, así que vamos a comenzar. Vamos a inicio, elegimos la aplicación Microsoft Word. Una vez que está abierta, como pueden ver, está la hoja. Vamos a dirigirnos al menú en la parte superior, en este caso la opción insertar. Dentro de la opción insertar podemos encontrar varias herramientas, pero vamos a ir a la que dice tabla. Como bien lo explica allí, esta opción nos permite insertar o dibujar una tabla en el documento. Hago clic. Tiene un pequeño asistente en el cual si yo muevo el mouse dentro de estos casilleros se va dibujando automáticamente en la hoja la tabla en base a las columnas y filas que elija. Pero yo prefiero y les sugiero que vayan a insertar tabla. Si hacemos clic allí, me pide que ingrese el número de columnas y el número de filas. En este caso yo puedo poner la cantidad de columnas que me plazca, pero vamos a dejarlo en 5 y en el caso de las filas lo vamos a dejar en 2. En la parte de autoajustable generalmente elijo ancho de columna fijo automático porque es más ordenado y le da un diseño más formal. Pero también podemos elegir autoajustar al contenido, que quiere decir que la columna y la fila se va a ir amoldando en base a lo que yo vaya escribiendo en ella. Elegimos ancho de columna entonces fijo y damos a aceptar. Como pueden ver, quedó ya dibujada la tabla en la hoja, así que simplemente para poder ir trabajando y jugando un poco con la tabla vamos a llenar algunos datos. Supongamos que es una tabla donde yo quiero poner los datos de una persona, o de varias personas, mejor dicho. Entonces vamos a poner como títulos, nombre, edad, domicilio, sexo y nacionalidad. Bien. Con la tecla Tab del teclado nos vamos moviendo en la tabla. Vamos a llenar unos campos, simplemente a modo de prueba. Muchas veces cuando creamos una tabla no sabemos exactamente cómo va a ser en cuanto al tamaño, la cantidad de datos, así que lo más probable es que tengamos que seguir agregando filas en nuestra tabla. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, simplemente una vez que llegamos al final de una fila, presionamos la tecla Tab y automáticamente se ingresa una nueva fila debajo de nuestra tabla. Esto es muy bueno porque si quizás tenemos una tabla muy grande, tenemos que empezar a eliminar filas. Pero al hacerlo así, vamos a ir controlando la cantidad de filas que vamos a utilizar. También podemos hacer un clic derecho sobre la última fila o en cualquiera de las filas y podemos ir a la opción insertar. Me permite insertar columnas a la izquierda de donde yo tengo posicionado el cursor o a la derecha. También insertar filas encima de donde yo tengo posicionado el cursor o también debajo. Hasta incluso insertar celdas. Por ejemplo, si yo elijo insertar filas debajo, me ingresa una fila debajo de donde yo tenía el cursor. Si yo lo posiciono el cursor aquí, en los datos que he cargado voy a insertar filas encima, me crea una fila en blanco encima de los datos que yo he cargado. Para eliminar es muy sencillo. Nos posicionamos en la fila que queremos eliminar, hacemos clic derecho y vamos a donde dice eliminar celdas y elijo eliminar toda la fila. Automáticamente me elimina la fila. Es muy sencillo, no se requiere de mucha práctica. Lo van a ver que simplemente con el clic derecho accedemos a todas las opciones que podemos hacer para modificar nuestra tabla. Por ejemplo, como podemos ver, tenemos también el autoajustar. Así que si hemos creado la tabla y después se nos ocurre que era mejor ponerla como ajustar al contenido, lo podemos cambiar desde aquí. Y como pueden observar, de acuerdo al contenido, se va modificando. En este caso vamos a dejarlo como estaba para poder ver otras opciones que podemos utilizar con nuestra tabla.
Supongamos que ya hemos llenado todos los datos que necesitábamos de la tabla, hasta ahora los que más nos parecían convenientes. Y así por el estilo. Bueno, lo que podemos hacer ahora es modificar, por ejemplo, el formato de la tabla. Para modificar el formato de la tabla, como ustedes pueden ver, en la solapa de diseño, que automáticamente después de haber creado la tabla se habilita, nosotros tenemos diferentes diseños que a medida que vamos posicionándonos en cada uno, nuestra tabla va cambiando de formato. Esto es muy práctico y simple para que quizás le dé un poco de diseño a nuestra tabla, que pueda ser más llamativo en el caso de que tengamos que hacer algún tipo de presentación. Vamos a elegir un diseño que pueda ser práctico. Por ejemplo, vamos a escoger este. Al mismo tiempo, si ustedes observan, tenemos diferentes opciones como de sombreado o también bordes. En el caso de los bordes, lo que tenemos que hacer es seleccionar la tabla, posicionando el cursor en este lugar donde se nos abre el dibujo de 4 flechas, que significa que puedo moverla a la tabla o también seleccionarla. La selecciono y ahí puedo elegir los bordes y al mismo tiempo voy modificando el formato. Esto es muy bueno porque yo puedo ir decidiendo qué formato tendrá mi tabla. Como pueden observar, diseñar tablas en Microsoft Word no es nada difícil. Así es que la idea es que una vez que hemos aprendido esto, que es básico, podamos ir modificándola y adaptándola a nuestras necesidades. Quizás más adelante, en otro tutorial, podemos seguir investigando un poquito más lo que tiene que ver con tablas. Espero que les haya servido. Por favor, no duden en comentar sobre el video, me va a servir mucho para futuros tutoriales. Nos estamos viendo entonces en el próximo tutorial.